¿Quieres dar un paso más y desarrollar de verdad aplicaciones que integren inteligencia artificial? Para esto vas a necesitar conocer acerca de bases de datos vectoriales. Te explico qué son, para qué sirven y por qué esta tecnología está siendo de las más aplicadas en el campo de la inteligencia artificial. Quédate hasta el final, porque te voy a decir cuál de ellas usar, desde aplicaciones de prueba hasta grandes proyectos. Vamos a empezar viendo qué es una base de datos vectorial. Seguramente ya hayas visto el vídeo que hice en su momento acerca de arquitectura RAG. Pues en ese vídeo de la arquitectura RAG ya mencionaba las bases de datos vectoriales. De hecho, las bases de datos vectoriales son la base de esta arquitectura de inteligencia artificial. En este punto tenemos que empezar a comparar cuáles son las diferencias entre una base de datos tradicional y una base de datos vectorial. En realidad, una base de datos vectorial no deja de ser una base de datos como el tipo de bases de datos en las que venimos trabajando desde hace un montón de tiempo. Al final trabajan con datos estructurados. Son tablas que tienen filas, tienen columnas y en las que nosotros metemos datos en forma de registro. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la principal diferencia con las bases de datos vectoriales? Estas bases de datos están diseñadas para almacenar grandes volúmenes de datos y poder almacenar un tipo de dato muy específico que son los vectores, ¿vale? Estos vectores, al final, son una lista de números que añadimos a cada uno de estos registros o a determinados campos dentro de algún registro. El sistema de vectores no deja de ser una capa más que le añadimos a una base de datos tradicional que nos permite precisamente trabajar con estos vectores. Estos vectores son lo que va a diferenciar una base de datos relacional o una base de datos no SQL tipo Mongo con una base de datos vectorial. ¿Qué son estos vectores? Bien, estos vectores son representaciones numéricas de datos bastante complejos. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí podemos introducir el término de dimensionalidad de un vector. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite almacenar volúmenes de texto importantes, nos permite almacenar imágenes, pero además nos permite almacenar también una serie de metadatos o una serie de datos complejos dentro de esta base de datos en estos vectores. Imagínate, aquí es donde podemos representar distintas palabras con distintos vectores. Aquí es donde empezamos a utilizar esto es lo que se llama el espacio multidimensional, ¿vale? Cada vector tiene un número n de dimensiones y en cada una de estas dimensiones se almacenan determinados datos numéricos que nos permiten relacionarlos entre sí. Bien, ¿por qué es esto importante para la inteligencia artificial? Hay algunos modelos que precisamente están específicamente diseñados para generar vectores. Es lo que se llama embeddings. Estos vectores asociados a estos datos son los que nos van a permitir realizar determinadas tareas como pueden ser, sobre todo, búsqueda semántica, clasificación de datos no estructurados, sistemas de recomendación. ¿Por qué? En este espacio vectorial, teniendo estos datos o estos metadatos asociados a nuestros registros dentro de una base de datos, los podemos relacionar de una forma que no sea literal, sino que podemos hacerlo de una forma semántica. Vamos a profundizar un poquito en este concepto. Vamos a profundizar un poquito en el concepto de embeddings. ¿Qué son los embeddings? Los modelos de inteligencia artificial lo que hacen normalmente es convertir datos complejos en vectores de características. Volvamos a lo que acabamos de mencionar hace un momento, estos datos de multidimensionalidad. Los vectores son multidimensionales. De hecho, no suelen tener 1, 2, 3, 4 dimensiones, sino que tienen distintos valores dentro de múltiples dimensiones. Para que os hagáis una idea, imaginad que tenemos para un concepto, para una palabra o para un registro, o una frase, o un chunk, que se llama, tenemos muchos cubos, ¿vale? Y cada uno de estos cubos de 3 dimensiones nos permite colocar un punto dentro del espacio que hay dentro de eso. Este espacio hasta el eje es lo que podemos decir que es la distancia en el espacio vectorial. Cada uno de estos puntitos va a estar dentro del cubo en una situación. No vamos a entrar en términos científicos de cómo se mide la distancia en un espacio vectorial, esto es bastante complejo, pero sí que es importante saber que
Estos vectores y esta multidimensionalidad nos permite, dentro de estos cubos que estamos diciendo, asociar un espacio vectorial a cada una de las características, por ejemplo, de un texto o de una imagen. Cuando utilicemos estos vectores, estas distintas dimensiones dentro de este cubo que estamos diciendo, podremos encontrar o podremos medir la distancia que tenemos en una determinada dimensión o en una determinada característica entre dos búsquedas, entre, digamos, una serie de conceptos que nosotros tenemos almacenados en forma de vectores y el término de búsqueda con el que nosotros estamos trabajando. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar esto que suena quizá un poco confuso. Imaginad que tenemos la palabra perro y la palabra vaca, ¿vale? Esto al final son dos conceptos abstractos. Tenemos un perro y una vaca. En el momento en el que estemos haciendo una búsqueda en la que necesitemos obtener mamíferos, el perro y la vaca, los dos, van a estar muy cerca en ese espacio vectorial, dado que los dos son mamíferos. Ese puntito dentro del cubo que correspondería a los mamíferos estaría muy cerca del perro y de la vaca. Sin embargo, imaginad que estamos buscando en otra característica, en otro cubo diferente, y estamos hablando de herbívoros. ¿Qué pasa? En este punto, el perro y la vaca van a estar alejados en el espacio vectorial, porque el perro es un carnívoro y la vaca es un herbívoro. Por lo tanto, en el cubo de los herbívoros, el perro y la vaca van a estar muy alejados, ¿vale? Esto es un ejemplo muy rápido de cómo funciona esta, digamos, distancia vectorial. Normalmente estos embeddings no son palabras sueltas. Estos embeddings se suelen hacer con bloques de información de un determinado tamaño, lo que se llaman chunks, ¿vale? Párrafos dentro de un texto, imágenes, fragmentos de un audio. Entonces, utilizando estos distintos, al desacoplar el formato del dato del vector con el que lo estamos asociando, imaginad, podemos asociar texto con imagen, podemos asociar dos imágenes entre ellas. Imagina, por ejemplo, un sistema de recomendación, ¿no? Y pones una búsqueda que sea, quiero conocer el mejor restaurante italiano de la zona. Para conocer el mejor restaurante italiano en esa base de datos vectorial, se va a poder comparar y comprobar un montón de información distinta. Menús, reseñas, imágenes, fotos. Toda esta información al final va a estar representada por una serie de vectores determinados. Y estos vectores al final van a intentar encontrar los vectores más cercanos en el espacio vectorial en el que nos estamos moviendo y de esta manera vamos a poder obtener los resultados más relevantes para nuestra búsqueda. ¿Está claro? No sé si lo habéis entendido porque es un poco confuso todo esto, pero dejadme en comentarios, decidme todas las dudas que os surjan. No es algo fácil, es bastante abstracto. Pero la verdad que si habéis llegado hasta aquí, ya tiene bastante mérito. Os lo tengo que decir de verdad. Vamos ahora a explicar cómo funcionan o cuáles son las principales funcionalidades de estas bases de datos vectoriales, ¿vale? Almacenan grandes cantidades de información. Para esto, para almacenar estas grandes cantidades de información, estos vectores que hablábamos, estos cubos que comentábamos, necesitamos indexar un volumen de información altísimo. Y necesitamos además que esta indexación sea eficiente y que las búsquedas sean rápidas. No nos sirve indexar mucha información si luego no podemos encontrar los datos. Además, estas búsquedas tienen que ser rápidas, como hemos comentado con estos cubos, en espacios de altas dimensiones. Aquí necesitamos utilizar estructuras bastante complejas como árboles KD, HNSW. Hay muchas operaciones que son bastante distintas y además necesitamos realizar una serie de operaciones que son bastante típicas o normal en todas las bases de datos. Necesitamos insertar nuevos vectores, necesitamos poder hacer todas estas búsquedas por similitud para encontrar los vectores que están más cercanos unos de otros. Necesitamos actualizar la información de los vectores, modificar vectores que ya existen. Por ejemplo,
Este tipo de base de datos, este tipo de arquitectura, como mencionábamos, la arquitectura RAG, una de las cosas que nos permite y una de las mayores aplicaciones que está teniendo a día de hoy ya en proyectos reales son precisamente proyectos en los que se necesita organizar un volumen de información muy alto de una empresa. Imaginad, el típico problema que tenemos siempre en las empresas de a lo largo del tiempo se va generando un volumen de información enorme, una cantidad de documentos enorme que además cada uno almacena en un sitio totalmente distinto. Y las personas que conocen dónde están sus documentos los encuentran, pero otras personas que necesitan acceder a esa información no saben dónde está. La información suele estar muy dispersa. No, esto dificulta muchísimos procesos, dificulta procesos de onboarding, dificulta precisamente mantener la información organizada y dificulta el que cuando una persona se va de la empresa, sencillamente la información que conocía esa persona dónde estaba parece que sencillamente desaparece, ¿no? Ya no se sabe dónde está esa información o qué es lo que se puede hacer. Pues bien, este a día de hoy es el principal caso de uso para utilizar lo que se llaman estas bases de conocimiento basadas en estas bases de datos vectoriales. Nos permiten indexar grandes cantidades de información, un volumen de documentación muy alto, de forma que luego esté muy bien organizada y sea fácilmente accesible. Esto no creáis que está exento de problemas. Al final nos encontramos con lo que se llama dentro de las bases de datos vectoriales la maldición de la dimensionalidad. Como antes hemos comentado, estamos almacenando volúmenes muy grandes de datos en espacios multidimensionales. ¿Qué pasa? Esto todavía tiene ciertos challenges, no me sale la palabra en español ahora, ciertos desafíos a nivel técnico, ¿vale? En primer lugar, en los espacios de alta dimensión hay una dispersión muy alta de los datos, ¿vale? Los puntos de los datos tienden a dispersarse. Esto hace que pueda llegar a un punto en el que las distancias entre los distintos vectores sean muy parecidas y nos cueste encontrar resultados de calidad. Esto hace que las búsquedas por similitud puede darse un punto en el que sea muy difícil porque todos los vectores se encuentran muy dispersos y es muy difícil diferenciar unos de otros, ¿vale? Otro de los desafíos que suelen surgir en las bases de datos vectoriales es la eficiencia en la búsqueda de vectores que sean vecinos muy cercanos. En las estructuras de índices tradicionales, cuando trabajamos en alta dimensión, también se pierde bastante eficiencia cuando estamos trabajando en espacios multidimensionales, ¿vale? Los índices dejan de ser demasiado representativos y la búsqueda por proximidad se empieza a volver costosa, ¿vale? Ya que la indexación, al ser el volumen de datos tan alto y haber tantas dimensiones, la indexación ya no reduce el espacio de búsqueda, ya no hace que la búsqueda sea tan eficiente. Entonces, ese es otro de los problemas que suelen surgir. Un tercer problema que se da es el problema de ruido y redundancia, ¿vale? No todas las dimensiones influyen igual o contribuyen de la misma manera a la representación de los datos. Muchas veces se almacenan dimensiones que no son demasiado importantes o demasiado relevantes, lo cual puede hacer que se conviertan en dimensiones ruidosas. Esto afecta a la calidad de la búsqueda y a la clasificación de los datos. Si tenemos ruido dentro del vector, esto puede provocar, igual que haya problemas, a la hora de obtener los resultados de esas búsquedas, ¿vale? Y hay otro problema que es el aumento del costo computacional. El aumento del coste de computación, cuando el cálculo de distancias requiere ya de muchas dimensiones o la búsqueda por similitud requiere más cálculo, claro, conforme aumentan las dimensiones con las que estamos trabajando, los cálculos van a ser cada vez más complejos. Y esto puede hacer que afecte al coste computacional que tiene mantener esta base de datos. Esto, claro, impacta de forma directa en el rendimiento de los algoritmos y en las búsquedas y en la clasificación de estos vectores. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos con bases de datos vectoriales, sobre todo conforme estas van creciendo o
cuando trabajamos con muchas dimensiones, y es que tenemos que encontrar un balance entre precisión y velocidad, ¿vale? Muchas veces, si queremos resultados muy precisos, sabemos que no van a ser todos los rápidos que nos gustaría, y en ocasiones prima más obtener datos rápidos aunque no sean tan precisos. Hay que balancear muy bien esta, digamos, esta dualidad que tenemos siempre entre precisión y velocidad para que una base de datos vectorial funcione bien. Y bueno, estos son un poco los distintos apartados que quería comentar con vosotros acerca de las bases de datos vectoriales. En este vídeo hemos visto en qué consisten, qué son las bases de datos vectoriales, cómo funcionan y por qué están teniendo tanta relevancia en la industria a día de hoy, en la inteligencia artificial. Y un poco se están aplicando bastante en muchos proyectos, ¿vale? Mi recomendación es que pruebes sin miedo estas herramientas que hemos visto. Algunas no vas a poder por el coste de las licencias, ¿vale? Pero por lo menos las herramientas base sí te diría que fueras y que cacharrearas con ellas, ¿vale? Aunque tengas que borrar, indexar, ¿qué te va a pasar? Vas a hacerlo mal, vas a tener que borrar la base de datos entera y vas a tener que crearla de cero y volver a indexarla. ¿A quién no le ha pasado eso, no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? En fin. Dime si te interesa también que prepare un vídeo de cómo montar una base de datos vectorial o una arquitectura RAG completa. Lo tengo en mente y creo que al final lo voy a hacer un vídeo mucho más práctico. También recuerda que darle like al vídeo, suscribirte, activa la campanita que también me ayuda mucho a que tenga más difusión el canal y sobre todo, gracias por estar aquí. Si has llegado hasta este punto, muchas gracias por seguir apoyando el canal, por verte los vídeos y estoy, como veis, estoy cambiando un poco el set, estoy cambiando cosas. Vamos a seguir este año dándole fuerte al canal para seguir divulgando mucho sobre inteligencia artificial y proyectos en general, que sé que os interesa. Muchas gracias a todos, un besito, chao.